primero y antes que nada, bienvenidos. La verdad es que es reconfortante siempre escoger ser el primero. Creo que Ronald dentro de sus palabras nos dijo que normalmente el que va de primero, pues no tiene la presión del que va de último. Entonces es mucho más fácil poner tónica que recibirla, ¿no? Y entonces esa es un poco la idea de cuando se habla de narrativas y de la cátedra, es dividir esta presentación en tres etapas. Y en tres etapas para que vayamos caminando juntos, tratando de entender pues qué tiene que ver sobre todo las narrativas y qué tiene que ver un personaje como Jesús de Nazaret dentro de este proceso. Y cómo hilvanar cada una de ellas. Durante la presentación también irán viendo diferentes referencias, diferentes documentos que tal vez les pueden ayudar luego de esta presentación para hacer una búsqueda o hacer un listado de libros. Los mencionaré brevemente, sin embargo creo que es una lista que he curado pensando en que es importante pues hablar sobre estos temas y sobre estos libros. Entonces, ¿cómo comenzar? Lo primero es decir, bueno, ¿qué es una narrativa? Y para entrar en una narrativa, la primera parte es que tenemos que entender que, por supuesto, las narrativas cambian la historia. Cada uno de nosotros en nuestra cabeza contiene narrativas distintas. Y ese es el gran problema cuando uno habla sobre todo de la parte de filosofía. El tema es cómo cambiar la narrativa, porque la narrativa tiene que ir cambiando constantemente. Les voy a dar un ejemplo. Seguramente ustedes, cuando eran mucho más jóvenes o niños, les dijeron que no se subieran a un auto con extraños. Sin embargo, para nosotros hoy en día no es inusual subirnos a un Uber o subirnos a un avión donde no sabemos quién es el piloto. Es un cambio de narrativa el que tiene que haber. Es esa forma en que yo redacto dentro de mi propia cabeza las soluciones. Lo que Víctor Frankl nos decía ya dentro de su increíble libro, que la forma en la que vemos es la forma en que nos volvemos resilientes o la forma en la que quedamos estancados. Y eso va a enmarcar de alguna manera lo que vamos a hablar hoy de narrativa. Entonces, ¿cómo comenzar? Pues comenzamos primero con una pregunta y es ¿qué gobierna tu vida? Y ahí tenemos la cita de McIntyre que dice que el hombre es un animal narrativo. Por supuesto, la palabra animal no refiere a ser despectivo, sino al contrario, al decir que somos capaces de tener nuestra propia narración. Y como la dice ahí, las personas no solo tomamos decisiones basadas en datos puros, sino en temas emocionales, en temas de experiencia. Y esa parte también tomamos eso porque nos da todo un proceso de cómo yo pertenezco. Y es lo que hoy llamamos cultura. Cuando hablamos de cultura tenemos que hablar de narrativas en promedio. Ricardo Rojas en algún momento en su libro decía que normalmente los valores llegan a ser el promedio de la sociedad y es eso lo que refleja es una narrativa. Y es la narrativa que normalmente podemos tomar como si está bien hacer A o está bien hacer B. Y por eso es importante tener siempre conciencia de que la narrativa puede ser alterada, como puede suceder con cierto tipo de información, hoy es mucho más fácil que antes, pero también hay narrativas que yo puedo cambiar hacia mi persona. Y esa es un poco la discusión que se tenía. Por eso, Yuval Harari en Sapiens hablaba de esto, de la capacidad, y le llamaba ficciones compartidas. Y la palabra ficción, aunque etimológicamente normalmente la tomamos como algo que no es real, el contrario es cómo vamos hilvanando ideas, porque la gran pregunta, si nos pusiéramos hacia la parte filosófica, es ¿qué es real para cada uno de nosotros? Y esa sería una pregunta un poco más profunda. Pero Harari lo que decía es que la forma en que vemos el dinero, la forma en que vemos el derecho, la forma en que vemos las naciones, tiene que ver con una narrativa. Y yo puedo estar en contra, por ejemplo, del dinero por haber tenido una experiencia desagradable con el dinero y entonces le hago una batalla, pero esa es mi propia narrativa, no es la narrativa de nadie más. Por eso también la forma de hablar de narrativas es que tal vez nuestra narrativa está equivocada y esa es la parte que normalmente vamos a ir discutiendo. Y entonces tenemos acá dos temas y acá hablo de Paul Ricoeur, que en Tiempo y Narración,
que es importante porque nos dice que no somos seres fijos. Nuestra narrativa tiene que ir cambiando. Y esta es realmente en algunos momentos una apología a la flexibilidad del pensamiento. No hay tal cosa como yo soy lo que soy, porque al final yo voy cambiando constantemente. Tengo que estar abierto hacia la apertura intelectual del cambio. Y dentro de eso, por eso esas preguntas que ven ahí, ¿de dónde vengo? Y es el origen de la identidad. Yo puedo tomar mi trasfondo como algo positivo o algo negativo, por ejemplo. O puedo tomar qué está mal en el mundo y puedo eso hacerle un diagnóstico de mi sufrimiento. Puedo hacerme una narrativa con el sufrimiento y ahora que nos lo permite de alguna manera, y eso lo vamos a hacer al final, el algoritmo me puede incluso llevar a reconfirmar esa narrativa. Después de ello vamos hacia a dónde vamos, y es la esperanza y el propósito. Y por eso citaba dentro de esto, por supuesto, Paul Ricoeur que nos habla, pero Jerome Brunner que también nos dice que tiene esa forma el cerebro de ser narrativo. Y esto luego Kahneman nos lo va a decir en Piensa rápido y despacio, de alguna manera que también tenemos una forma de narrativas. Nos encanta como seres humanos la narrativa, pero muchas veces el gran problema es que buscamos las narrativas que se acoplan a nosotros, no las narrativas que nos hacen un sentimiento de desconfort. Y por eso tenemos que preguntarnos no qué somos, sino qué historia estamos viviendo. Porque eso es bien interesante. Y tal vez dentro de esto y dentro de mis gustos de la parte de las películas, hay una parte en una película que se llama The Holiday, donde en un momento uno de los personajes le dice, estás actuando en el papel secundario de tu vida. Y esto de alguna manera es lo mismo que está diciendo, está este aspecto filosófico de que yo estoy viviendo una narrativa, pero no me doy cuenta que yo también puedo modificar el guión. Y el guión se puede modificar a través de los insumos. Por eso últimamente he estado más conversando sobre todo en la importancia de los inputs en lugar de los outputs. Es más importante lo que entra que lo que sale, porque lo que entra moldea la narrativa como que fuera una plasticina. Y hay que tener cuidado con ello. Por eso, de McIntyre solo decía, solo puedo responder a la pregunta ¿qué debo hacer? Si puedo responder a la pregunta previa, que es ¿de qué formo parte? Y eso es importante cuando vemos, porque independientemente el ser humano tiene un sentido de identidad y es ahí donde vamos. Entonces, por eso es que hablamos de la ética y la ética es un relato que se habla. Porque uno diría que en una familia, por ejemplo, de ladrones, la ética probablemente de robar no sea algo malo. Y uno va entendiendo esas narrativas cuando uno habla con personas que viven diferentes valores. No es que sea malo, es una narrativa que está ahí. Y eso es lo interesante, porque entonces Sócrates decía que toda maldad era ignorancia. Y eso es interesante si todo puede ser narrativa. Y con ese preámbulo, entonces les quiero presentar en 4 actos. En 4 actos, la Biblia normalmente va hacia una parte de instrucciones. Primero, el acto primero, la parte de lo que es la creación. Y ahí vamos a tomar, por supuesto, Génesis del 1 al 3, el acto 2 que se lleva, que es la parte de caída y ruptura, sobre todo destinado de alguna manera con Caín y Abel. Luego el acto 3, redención progresiva y finalmente la restauración. ¿Por qué hablo esto? Porque dentro de esta parte, que es lo que dice N.T. Wright, dentro de la Biblia va un tema de restauración completo. Y eso es interesante porque es una narrativa distinta a muchas otras. Es una narrativa muy diferente y eso es lo que quiero destacar. La narrativa que vamos a ver hoy es tal vez la contraposición a muchos temas que se viven en la sociedad. Y eso es lo que llama la atención de una narrativa como la narrativa bíblica. Porque vamos a explorar el hecho de por qué la persona que supuestamente debería ser el mayor enemigo se vuelve en el amigo. ¿Por qué el perdón se vuelve fundamental? ¿Cómo salen reglas que hoy guían la sociedad, como son los 10 mandamientos? Es decir, si de alguna manera no hubiéramos discutido que matar es equivocado o que robar es equivocado, ¿en qué tipo de sociedad viviríamos?
Mucho de lo que conocemos en nuestro mundo fue creado a través de esto. Y ahí vamos a ver varios académicos que nos van guiando que el mundo de hoy, sobre todo en su parte de valores, de ética y de moral, está puesto justamente en la Biblia. Pero entonces, ¿cómo entender la narrativa de la Biblia? ¿Cómo entender por qué ha cambiado durante tanto tiempo la idea? Y hay dos historias. La primera a la izquierda es el buen samaritano. Y el buen samaritano nos cuenta dentro de esto, luego de que un sacerdote le pregunta a Jesús y le pregunta cómo debería de ser uno y cómo es amar al prójimo. Porque la respuesta del sacerdote dice, hacer el bien es amar al prójimo. Y entonces procede a la parte, ¿y quién es el prójimo?, le pregunta el sacerdote. Una pregunta que siempre iban como cargadas de una forma para hacer resbalar. Una pregunta que normalmente uno la puede ver en entrevistas y que son esas preguntas de cáscara de banano esperando a que uno se resbale. Sin embargo, Jesús responde con una parábola. Y responde con una parábola en la cual están tres personajes: el sacerdote, el levita y el samaritano. El sacerdote conocía las reglas, vivía las reglas. Cuando ve que esta persona, un judío, es asaltado y lastimado y lo ve, simplemente pasa de lado. Y eso nos muestra algo bien interesante, nos muestra que a pesar de yo conocer lo que es el bien, puedo no actuar en bien. Y eso es bien distinto, porque muchas veces es como este dicho que lo simplifica, que es casa de herrero, cuchillo de palo. Es decir, por más que yo conozca mi profesión, puede ser que ni siquiera la viva. Por más que yo conozca mi espiritualidad, puede ser que no actúe con ella. Y ese es el primer personaje, que es un personaje que sabe y conoce espiritualmente lo que se debe hacer y lo que es una buena persona. El segundo, levita. Los levitas estaban encargados de las leyes, conocían bien las leyes y las leyes procuraban cuidar al prójimo. Sin embargo, también sucede que prefiere alejarse de ese evento. Y luego viene el samaritano. Y los samaritanos eran mal vistos. Era la persona menos probable de hacer algo bien. Sin embargo, es la persona que está más consciente de lo que está sucediendo. Tanto así que ofrece el pago de 2 días después de que lleva a esta persona, a este judío que había sido lastimado y asaltado, hacia un aposento, y ahí le dice que él se va a encargar y si falta dinero, lo paga al regreso. Entonces, ahí es una forma paradigmática porque está diciendo una de las narrativas más interesantes que a veces nos contamos, que es entonces como yo sé de A, por ende yo actúo como A. Y eso es lo que normalmente nos crea cierto tema de la discusión de integridad. Porque entonces podemos vivir una vida religiosa o espiritual, sin embargo estar muy lejos de ella. Y eso es lo que le está diciendo Jesús al sacerdote como respuesta. Ojo que pone un sacerdote dentro de la parábola con el sentido de decirle al sacerdote que ese probablemente sos tú. Entonces muchas veces el gran problema de las narrativas es que nos damos estas narrativas que son baños de pureza. Y nos decimos que bueno, como yo no he hecho A, entonces seguro, o como yo conozco A. Y por eso normalmente la pata donde uno cojea es la profesión que uno profesa. Porque normalmente es ahí donde sentimos un cierto falso sentido de seguridad. Y esa es la primera historia. Y por eso es importante. Les pido que se queden con ella un momento entendiendo cómo la persona menos probable entra siempre en las narrativas de Jesús. Porque es la persona de quien menos espera. Y acaso les pregunto, una parte para su narrativa, ¿acaso no es lo que más nos decepciona a la persona aquella que tenemos la expectativa de que debería de actuar correctamente? Y sin embargo siempre aparece la persona más fuera de lo esperado a hacer un cambio. Y esa es la primera historia. Pero la segunda es todavía más hermosa. Es más hermosa, de hecho, hay un bello libro que se llama El regreso del hijo pródigo, que se basa justamente
en una de las pinturas más bellas, y es la parte de por qué el hijo pródigo. El hijo pródigo, si ustedes no recuerdan la historia, no la han escuchado, el tema es que hay un padre con dos hijos y uno de sus hijos decide que se va a ir, pero para ello pide la herencia. De acuerdo a la tradición, pedir la herencia es pedir que tu padre muera, porque la única forma de heredar es morirte, en lo que estamos hablando acá. Luego de ello, el hijo se va y se va de fiesta y vive la vida y destruye su vida de alguna manera buscando todo tipo de onismos. Y luego de ello, cuando está comiendo con los cerdos, se da cuenta de que tiene casa y regresa a su casa. Y acá suceden dos temas muy interesantes que cada vez que explico esta parábola aparecen dos tipos de personalidades. Y es que, bueno, el hijo pequeño regresa y el padre feliz lo recibe. Lo recibe, y esto creo que está en la pintura de Rembrandt, uno puede ver la diferencia entre los tejidos del hijo, todo haraposo, y el padre muy bien vestido. Y la razón de esto es que lo recibe y le da de todo de regreso, lo cual uno diría, pero si se fue, vivió su vida, qué bueno que se destruyó, ahí tú con tus responsabilidades. Al menos eso es lo que piensa el segundo personaje, que es el hijo mayor. Y el hijo mayor se pone celoso. Y el hijo mayor empieza a reclamar de que a él ni siquiera le han dado los privilegios que se le están dando al hijo menor. Y en esa parte entra a ver un poco no solo de la naturaleza humana, y Jesús nos narra algo importante de la naturaleza humana, que es que, de nuevo, conectada a la historia, a la primera parábola, creemos que como ya hicimos, somos más, y eso nos da la posibilidad de juzgar, sabiendo que estamos a un error y que esa es la parte linda de la vida, y es que la vida nos nivela a todos eventualmente. Por más que creamos que estamos encima de otros, tiene una capacidad de nivelar. Y por eso siempre Jesús aconseja la humildad como el primer camino o la primera narrativa. Porque lo que hoy está arriba, mañana estará abajo. Y entonces estas dos parábolas nos hacen entender de que es algo como contrafactual el hecho de llegar y decir, perdona a tu hijo. Porque el perdón, también que forma parte de la narrativa, se vuelve una forma de curación. Y nos entra esto, por eso uno diría, en esos tiempos de perdonar, en esos tiempos en los cuales lo normal era apedrear, justiciar, venganza, Jesús está proclamando temas distintos, está proclamando que todos merecemos perdón porque estamos a un error de estar en la misma situación. Y para terminar con la parte de la parábola del hijo pródigo, porque normalmente lo que recibo cuando digo esto es el hermano mayor tiene razón. No, el hermano mayor está sufriendo y sufriendo de envidia. Que si ustedes ven envidia, es un sufrimiento de ver al otro. O sea que él también estaba cometiendo su propio error en ese momento. Nunca entendió que muchas veces cuando las personas cometen errores, viven el peso de sus consecuencias y el hecho de que yo no lo haya cometido me libra a mí de no haber experimentado esas consecuencias. Y ahí es interesante, pero vayamos adelante con esto, porque las narrativas van de esta parte. Primero, tenemos nuestra narrativa y de esa narrativa nace nuestra identidad. El sacerdote creyendo que como sabe las leyes, entonces ya lo sabe todo y todo le es fácil y todo le es conveniente. Y el hijo mayor, que también ha hecho de su identidad una narrativa de que él se quedó, él hizo. ¿Cuántas veces no hemos hecho lo mismo? Nos formamos una narrativa y un palacio gigantesco de egos tratando de decir, yo como he hecho esto. Y luego de eso, entonces nuestra ética. Y muchas veces nuestro diccionario ético, que no es un diccionario, va hacia esa parte.
y heredamos esa ética de que yo soy mejor que tú, por ejemplo, porque la forma de trabajar era quedarme en casa, no irme de fiesta como tú has hecho. Recuérdense que el ego juega uno de los grandes personajes de la Biblia. El mal es representado por una persona egocentrista y además de eso, astuta, que en términos de diccionario astucia no es una buena palabra. Y entonces la parte interesante es que luego la ética nos lleva a la parte de la civilización. Y uno dice, bueno, entonces ¿cómo se llegan a civilizaciones barbáricas? ¿Cómo se llegan a civilizaciones que buscan destruirse a sí mismo? ¿Y cómo se llegan a otras civilizaciones que buscan crecer? Pues es ante esto. Porque a veces podemos llegar incluso a decir que las civilizaciones, o vivimos en civilizaciones que son como olla de cangrejos, que nadie quiere ver brillar al otro. Y entonces miremos este cuadro hacia atrás. ¿Cuál es la ética de las personas que no quieren brillar al otro? ¿Cuál es la identidad? Y por ende, ¿cuál es su narrativa? Y esto es importante porque Jesús lo entendía fuertemente y por eso las narrativas van construyendo nuestro propio ser. Entonces hablemos ya con esa antesala hacia nuestra etapa 2. Y nuestra etapa 2 es Jesús como la gran narrativa transformadora. Y empecemos primero como un judío galileo del siglo I que nadie debería recordar. Que nadie debería recordar y que todos recuerdan. Primero, no nació en una ciudad cosmopolita grande, al contrario, nació, como lo dice, en una provincia periférica del Imperio Romano, con una historia de nacimiento ya de por sí muy extraña. ¿Y extraña por qué? Porque justamente a través, de nuevo, aparece el ego, buscaba una persona eliminar cualquier otro que se llamase Mesías. Y ahí tenemos a los 3 reyes magos dentro de ello. Luego está claro que se vivía bajo ocupación militar y esa es parte importante porque también va a formar mucho la narrativa. Vivía en un momento de luchas, de peleas. ¿Por qué entonces Jesús iba a hablar de paz? ¿Por qué entonces Jesús iba a hablar de 70 veces 7, de poner la otra mejilla? Si venía en una parte donde la muerte estaba a la orden del día, lo vemos desde el inicio. Cuando Herodes manda matar a cualquiera menor de 2 años, ya te dicen qué tipo de sociedad se vivía. Y esa es la sociedad donde se va a proclamar sobre todos estos mensajes. Segundo, tercero es la parte de la crucifixión, que la crucifixión ya de por sí era una práctica romana. Y era una forma de hacer saber el tipo de acto que se cometía y era visto como la forma de tortura mayor. Y iremos a entrar a eso. Y entonces también dentro de esta parte es no gobierno y no ejército. Por eso es que sorprende cuando entra a la ciudad en un burro. Y eso es interesante porque todos los temas son totalmente lo contrario a lo que alguien haría en esos tiempos. Totalmente. Y vamos a irlo hablando dentro de eso. Por supuesto, dentro de Jesús y su discusión como personaje, normalmente está este tema de, y Jesús existió, está más que corroborado que existió. Para algunos, incluso en fuentes no cristianas, era un mago, era alguien con poderes, era un sabio, y dentro de esto se narra. Y ahí hay 2 citas interesantes. Por ejemplo, está Fabio Josefo, que decía, por esta época existió Jesús, hombre sabio, fue el Cristo. Y luego también tenemos a Tácito, que ya de por sí mencionaba de este individuo que de alguna manera había sido crucificado. O sea que parte de esto no es un tema de discusión, y más está el libro que se llama Cale Calls Christianity y otros libros que reafirman que en muchos libros de la historia aparece Jesús. Y entonces dentro de esto es también porque Ip Sanders, que está abajo,
decía que Jesús de Nazaret es uno de los personajes históricos mejor atestiguados de la historia. Y si ustedes quieren ver, hay eventos en los cuales hay muchísima menos información y en la cual la mayoría de personas lo toman como una certeza. Y acá estamos viendo que en la historia de Jesús hay información incluso históricamente, y cuando uno estudia la parte de historia, que se da cuenta que las personas que empezaron a escribir lo vieron y hay personas que vieron a los que vieron, que es una cercanía, una proximidad muy grande a la historia. Pero para ello, el punto es, dentro de esto usualmente el buen maestro se llama dentro de parte, pero hay tres movimientos que trascienden y que van a ocasionar problemas de alguna manera en la vida de Jesús. El primero es: yo soy el Padre y somos uno, ¿verdad? En esta parte, yo y el Padre, perdón, somos uno. ¿Y por qué? Porque de alguna manera había esta discusión sobre quién es el Mesías, sobre qué forma, y empezar desde ahí ya ponía un reto, ya ponía una marca. Y por eso es que en la cruz, cuando Poncio Pilato manda a poner en hebreo, griego y latín, rey de los judíos, se está burlando del pueblo judío por esta misma parte. Es una parte interesante porque el único que podía poner el rótulo es Poncio Pilato, y a veces se olvida de eso. Pero es por este argumento. El segundo es los cambios de ley. Y la parte interesante es que Jesús empieza a cambiar. Ustedes veían esto y entonces lo correcto es lo otro. Y eso ya empieza porque es un cambio justamente narrativa. Ya habíamos visto anteriormente que las leyes son narrativas y entonces cambia narrativa. Y tercero, el anunciar, por supuesto, el reino de Dios. Entonces, Larry Hurtado, quien está en su parte inferior, ¿verdad? Dentro de esto es que destaca que el tema de Jesús es que es explosivo. O sea, son 3 años. Y con 3 años, 2000 años después, seguimos hablando de esto. O sea, son 3 años en la historia de la humanidad de una persona que hace esta parte de relación. Y entonces, ¿cómo lo hace? Lo hace a través de 4 actos. Primera parte, la encarnación. Segunda parte, por supuesto, el reino. Tercero, la cruz. Y finalmente la resurrección. Y ahí nos da temas importantes y es el valor de la humillación. ¿Cuántos de nosotros en nuestro diccionario personal tenemos la humillación como una mala palabra? Pero uno diría, eso es lo más extraño, traer una persona con el conocimiento y con las facultades de Jesús buscando ser pequeño en un mundo en el que todos buscan ser grandes. Y desde ahí empieza justamente una narrativa. Porque el punto es, desde su nacimiento, la narrativa va en un sentido de humildad. No nace en un palacio, más todo lo contrario. Nace en el último lugar en el que podían entrar José y María, y dentro de esto nace en donde comen los animales. Luego de eso, no nace con los padres más ricos que hay. No nace con la parte de riqueza. No nace con un lugar estable. No nace con un hogar. Sí, vemos que tienen que ser de alguna manera José y María nómadas. Entonces, cuando uno dice, tiene todo lo contrario para llegar a ese punto donde llegó, para llegar a ese juicio donde llegó, tiene todo lo contrario. Y acá les estoy hablando sobre todo de Jesús persona. Si uno lo ve como una forma, decir, ¿qué podríamos alcanzar? Imagínense nosotros en 3 años. ¿Y qué se podría hacer de aquí 3 años? Y la parte más interesante, porque luego es recontada no solo por Pablo, sino también
dentro de esto se encuentran varios temas, es la cruz. ¿Y por qué la cruz es interesante? Porque uno diría, bueno, si es sobre resurrección, ya había habido una resurrección anterior, que era la de Lázaro. Recuerdan que es Lázaro, levántate, y va a la tumba y Lázaro, ¿verdad? Vuelve a vivir. Entonces no es eso, porque también de alguna manera, cuando la niña que le piden que asista estaba muerta, él dice no estaba muerta, solo está durmiendo. Entonces es interesante entender por qué es la diferencia. Cuando uno ve dentro de esto, el clímax es que, como lo dice ahí, el poder se demuestra muriendo por el enemigo. O sea, es esa parte de ciertas formas en que dentro de esto Él escoge. Y lo escoge de una manera hermosa. Porque si ustedes narran todo el Vía Crucis y van leyendo en los evangelios, se dan cuenta que hubo muchas posibilidades de no estar en la cruz. Hay posibilidades cuando está rezando en el huerto. Hay posibilidades cuando está siendo juzgado. Hay posibilidades cuando Poncio Pilatos todavía se acerca y le dice seguro que esto, y decide continuar. Y luego están las posibilidades de que si uno lee la Biblia y uno sabe cómo son de eficaces los ángeles, hay posibilidades de eso. Pero entonces, ¿por qué aceptar primero un castigo que no merecía, pero además no aceptar salida? Y eso es lo interesante, tanto así que incluso a manos del pueblo escogen no liberarlo. Y Poncio Pilato, si uno ve en la parte de los evangelios, tiene como esta gran discusión de no sé qué hacer contigo. Porque sé que no y por eso se lava las manos, ¿no? Porque sé que no, pero tampoco de la otra manera quiero condenarte. Sin embargo, esa parte siempre me causó algo extraño porque cuando veo luego en la cruz, ¿por qué puso el nombre? Digo, Poncio Pilatos, tal vez no era tanto lavarse las manos, porque ese mensaje que pone sobre la cruz también es contundente. Y acá vemos dos temas, que es lo que dice Moltmann, que es dentro de esto, que es una forma en que el sufrimiento se vuelve solidaridad. O sea, no es algo que se hace desde la distancia. Y lo interesante es que no solo va a ser Él. Lo interesante es que va a ser Él y van a ser los discípulos, a excepción de Juan. Y si ustedes van y ven cómo cada uno de los discípulos muere de maneras trágicas. Pero esa muerte está pasando hoy en varios lugares de África por personas que también creen sobre lo mismo. Y entonces, ¿por qué esto es importante? Porque la importante es que invierte la lógica del poder. Y como lo dice ahí para ustedes, convierte el fracaso en victoria. Y esa es la parte interesante de la resurrección. Es hacernos entender que hay batallas que no son nuestras, que hay batallas que se tienen que pelear de otras formas. Y muchas veces es morir, es ser como el ave fénix, es quemarte. Y esa muerte y resurrección la vemos continuamente en la vida de hoy. La persona que decide dejar una adicción, ¿acaso no tiene que matar de alguna manera a su yo adicto para volverse una persona que no está en ella? Y esa parte de sacrificarse a uno mismo, que sobre todo conlleva la parte del ego, conlleva la parte de la discusión social, por supuesto que va a estar ahí. Y nos enseña una nueva forma
y una nueva narrativa a Jesús de batallar ciertas cosas. Porque destrucciones de reputación van a haber y ahí están, figurados dentro de la narrativa. Y entonces la resurrección se convierte en una metáfora, en una afirmación, que lo que dice dentro de esto, y como ustedes lo pueden ver, ahí está Habermas y N.T. Wright en la parte inferior, y es la parte, como dice también Pablo, que está ahí citado, que Cristo murió por nuestros pecados y luego resucitó al tercer día. Y Pablo escribe esto 20 años después de la crucifixión, que para los historiadores es sumamente importante. Y dentro de esto ya es parte de que las personas que habían visto esto estaban vivos. Entonces Habermas dice que hay la mayoría de historiadores creyentes y no creyentes están de acuerdo con varios de estos temas, porque la historia es muy cercana. Y segundo, dentro de esto, N.T. Wright, quien le recomiendo su biografía de Saulo, por ejemplo, él lo que decía es históricamente el origen cristiano es una convicción de un Jesús que resucitó. Y esa es la parte interesante de la narrativa, es la convicción de poder dar tu vida por ello. Porque esa vida la van a dar muchas personas a lo largo de la historia, no solo los discípulos, sino muchas personas, como les comentaba, al día de hoy. Y entonces la parte interesante es que la resurrección se vuelve en una forma de vencer y cierra una narrativa. Y acá tal vez ponerles esa contraposición que les hablaba de Jesús, esa contraposición importante dentro de esto. En un mundo donde al día de hoy, porque sigue siendo la misma narrativa, se nos dice que el poder es dominar, para Jesús nos dice que el poder es servir. Y lo demostró lavando pies, lo demostró sanando, lo demostró multiplicando, lo demostró con su mensaje. Por eso está esa gran frase del que no sirve, no sirve. Porque entonces nos invita a hacer servicio. Si no, ¿qué sentido tendría la parábola de los talentos? Y decir, yo tengo talentos para quedármelos yo, para que sean talentos transaccionales o para que sean talentos que pueden ayudar al prójimo. Y ahí cambia el tema, porque entonces el poder es el poder de servir, el tener la libertad de servir. Segundo tema importante, que es el éxito es acumular. Y acá hay un tema bien interesante que quiero explicar porque a veces el dinero, y después de lo que la teología de liberación equivocadamente hizo, cabe importante acá decir cómo se interpreta esto. Primero, Jesús nunca estuvo en contra del dinero, estuvo en contra del amor al dinero, que de hecho era un espíritu llamado Mamón. Y entonces la primera parte es que cuando dice esto para muchos es no, estuvo en contra del dinero, al contrario, estuvo en contra del amor al dinero. ¿Por qué? Porque denotaba que el amor al dinero era la cáscara de banano más fácil para perderse. Y díganme ustedes si no. Pero también durante mucho tiempo un mensaje que se pasa en Eclesiastés y que también pasa a Jesús es la idea de acumular. Y esta idea de acumular el dinero significa que el dinero puede fluir y el dinero puede ser un acto de generosidad y el dinero puede abrir muchas oportunidades para el prójimo. Pero acumular entonces se vuelve con la parábola insensata del hombre rico, que acumula, acumula y acumula y dice ahora me voy a ir a descansar en sus graneros. Él acumula todo y dice ahora me voy a ir a descansar. Y le dice, hombre tonto, hoy has de morir. Entonces muchas veces vamos pensando sobre todo en una mentalidad profunda de escasez, que es diferente a lo que ya decía Jesús en Mateo cuando dice que Él cuida a las flores y a los pájaros. No hay escasez para Jesús. Por eso no entiende la forma de acumular.
Y tiene todo el sentido. Para el que cree, siempre se le será dado lo necesario. Lo que sucede es que a veces lo necesario es una ápice importante porque a veces queremos cosas que no son buenas para nosotros. Y eso no es necesario. Pero entonces es importante esto porque la mayoría de gente dice, entonces Jesús dentro de esto estaba en contra del dinero y su crecimiento. Por supuesto que no. ¿Cuántas personas se pueden bendecir creando una empresa, creando trabajo? El tema es acumular. Y entonces no hay que sacar la Biblia de contexto, está diciendo la acumulación. Lo que en alguna manera en teoría económica sería rent seeking. Es acumular sin el hecho de crear o multiplicar. Y eso lo vemos en la parábola de los panes y los peces. Den lo que tienen para multiplicar. Y eso es interesante dentro de ello. Luego, honor es vengar. ¿Y cuánto lo hemos visto? Yo me acuerdo de aquella excelente historia escrita por Quiroga que se llama The Cask of Amontillado, donde cuenta cómo la venganza, lo mismo con Otelo de Shakespeare, y cuántas otras historias no tratan de venganza. A lo que Jesús rompe ese esquema diciendo amar al enemigo. Y al día de hoy, a pesar de que no vivimos, entre paréntesis, tantas historias de venganza, nos damos cuenta que amar al enemigo es sumamente complejo. No es fácil. No es fácil amar por quien te hirió. Pero cuando uno ama al enemigo, descubre que se libera a uno con eso. Que tantos años de resentimiento, de dolor, de pena, se van acumulando con eso. Y me encanta el español porque la palabra resentimiento ya dice la solución. Estoy volviendo a sentir. Y es una forma de libertad. Luego, ¿hasta dónde perdonar? El ego entra y te dice, no puedo ser un tonto y seguir perdonando. Jesús dice 70 veces 7. Jesús dice, pon la otra mejilla. No por el tema, porque la otra persona, si quiere hacer mal, puede seguir haciendo mal. Soy yo el que decide si ese mal me afecta a mí. ¿Se acuerdan la importancia de las narrativas? ¿Hasta cuándo deja uno que la falta del prójimo le permita pivotear en la vida de uno? Que porque la persona entonces hizo algo mal, entonces yo me monto todo un tema. Eso no significa regresar a donde te lastimaron. Eso significa, yo entiendo que esta persona está haciendo eso, puedo decidir alejarme, pero perdonar es un acto mío. Cambiar es un acto del prójimo. El gran problema es que a veces creemos que que perdonar lleva a cambiar. Y eso no es así. Entonces también hay que tener cuidado con el ego en eso. Y los últimos son irrelevantes. La parte de los últimos serán los primeros. Y es curioso porque en una sociedad donde se podían sacrificar aquellos que no estaban bien, recordemos los espartanos, por ejemplo, llegar y decir que todas estas personas, el ciego, el lisiado, el huérfano, la viuda, son personas que valen la pena, que son valiosas. Imagínense decir eso en una sociedad donde eso para nada era valioso. Imagínense lo que es sentarse al día de hoy. ¿Cuántos tendrían la valentía de sentarse con ladrones o prostitutas a cenar? Ahora imagínense hace 2000 años. Ahora de aparte le agregaba cobradores de impuestos dentro del grupo, que los cobradores de impuestos ejercían una función incluso de cobrar de más y castigar con tal de tener más dinero. Y ahí estaba sentado. Entonces es interesante porque, como diría John Stott, lo que nos dice es parte de lo que está diseñado ese sermón del monte, como una forma, ¿verdad?, imposible
sino también es una forma de saber cómo actuar en la vida. Y eso es parte importante dentro de eso. Y cuando hablamos de este tema, diríamos, ¿estamos hablando de religión? No precisamente. Estamos hablando de civilización. Estamos hablando de que el cuidado de los enfermos proviene mucho por un esfuerzo de la iglesia. Estamos hablando que las universidades provienen de un esfuerzo de aquí. Y estamos hablando que mucho de lo que se vio como raza, clase o género viene de acá. O sea, ¿por qué en la Biblia estaría alguien como María Magdalena o Ruth o Esther? Si en esos tiempos no había esa aceptación por la parte de género. ¿Por qué las mujeres son tan importantes? Sobre todo dentro de esto, ¿por qué a quien se va a encontrar Jesús en el pozo es una mujer? ¿Por qué María Magdalena, quien está cerca en toda la historia, es una mujer? ¿Por qué María se vuelve fundamental a la historia? Pregúntense eso, porque eso avanza mucho dentro del proceso de lo que somos como sociedad. ¿Y por qué se le da tanta importancia? Porque es una mujer la que cubre a Jesús con su perfume. Y eso es interesante porque estamos hablando de cambios que vienen a impactar la civilización a través de lo que era un cristianismo primitivo. Y dentro de esta parte, por ejemplo, como lo dice Tom Holland, un excelente historiador con muy buenos libros, dice los valores que el mundo secular asume como propios, derechos humanos, igualdad y compasión, son herencias irrenunciables del cristianismo. De una narrativa que nace con los actos de una persona. Y dentro de esa narrativa Jesús cambia tres importantes definiciones. El poder ya no es dominio, sino servicio. Y eso lo que hace es que ya no acumulo, ¿se acuerdan de cuando les hablaba de acumular riquezas? El poder también se puede acumular. Y voy acumulando yo dentro de esto, pues es una forma de soltar y de servir. De saber que es importante mi utilidad en el mundo, no lo que yo puedo acumular. Son formas sencillas de uno pensar cosas que como al inicio le pueden leer la biografía a uno y aceptar que eso no es indicador del futuro. Que la única forma de hacer actos como estos es hacerlos desde un punto de vista servicial. Porque lo que hice anteriormente no precisamente va a decir lo que voy a hacer más adelante. Esa es la diferencia del poder. En lugar de acumular conocimiento, por ejemplo, que estamos acá, es el hecho de brindarlo de alguna manera para que sea útil. Segundo es el sufrimiento. El sufrimiento que por un momento era maldición y porque maldición, recordemos la parte del ciego. El ciego probablemente que Jesús cura y lo cura justamente con saliva porque a los ciegos se les escupía al lado, diciéndolos como que no eran valiosos. Y dentro de esto reafirma que sí que lo son. Y entonces el sufrimiento puede ser un lugar de encuentro con Dios. Y lo ve uno en los hospitales, lo ve uno en los enfermos terminales, ve uno ese lugar de encuentro que no haría sentido. Porque de alguna manera la parte es esos sufrimientos que vemos dentro de la Biblia. Son sufrimientos que pueden también ayudar a acercarse a Dios. Y finalmente la esperanza. Ya no depende la esperanza del humano. Depende de alguna manera en la resurrección. Depende en lo que el escritor de Dilbert, no sé si ustedes alguna vez leyeron a Scott Adams, un gran caricaturista.
y él muere recientemente. Y en su carta dice que por eso acepta a Jesús, por la parte de lo que puede pasar después. Y esa es una parte interesante dentro de esto, porque es pasar a que la esperanza viene del hombre, pero cuando te enfrentas a la muerte, ¿qué esperanza hay ahí? Cuando te dicen que ya no puedes ser salvado, que tienes que pasar a cuidados paliativos, ¿qué esperanza hay? Y entonces es ahí donde eso se reafirma. Y por eso es que Jesús no fue solo el fundador de una religión, sino que es el arquitecto de una civilización, dándonos muchas de las maneras en que podemos, que no estamos ante una figura religiosa, ¿verdad? Estamos ante una narrativa. ¿Por qué? Porque si lo vemos, esto es lo que ha pasado en los tiempos de Jesús. Primero, el Imperio Romano colapsa, luego el nazismo dura 12 años, luego el comunismo 70 años, y la narrativa que propuso Jesús la seguimos viviendo hasta ahora. Y eso es interesante porque dentro de esto, como dice Pelicán, si Cristo resucitó entre los muertos, nada más importa. Y si no resucitó, nada importa en absoluto. Centrándose justamente en ese diálogo. Y en el cristianismo, por ejemplo, hoy los lugares de mayor crecimiento, de hecho, son China, África y América Latina. Curiosamente, lugares que enfrentan persecución y pobreza y no comodidad. Entonces uno ve el mensaje dentro de esto porque las narrativas y otras narrativas han muerto. Y esta narrativa sigue ampliamente viva. Y esa es la parte interesante, sigue viva en cualquier espacio que uno vaya, al menos en Latinoamérica. O va a encontrar una iglesia, o va a encontrar un lugar de servicio, o va a encontrar alguien dentro de las diferentes religiones que existen hablando de Jesús. Porque Jesús además une a muchísimas religiones. Y esa es la parte interesante cuando vemos, ¿verdad? Y lo dice en Mateo. Y en Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y seguimos viviendo esas palabras. Lo encontramos incluso en billetes, en monedas, en todo lado. Y por eso, cuando uno entra a la narrativa, y sobre todo la narrativa de esta definición, es esa reconversión de narrativa lo que se ofrece. Y esa es la reconversión cuando uno empieza a pensar no desde el ego, sino a pensar que hay algo más afuera. Y es lo que dice Bonhoeffer cuando dice que la gracia barata es la gracia sin cruz y la gracia costosa se llama seguir a Cristo. En seguimiento, la persona se transforma desde adentro. Y si uno no lo ve, porque tantos programas de rehabilitación tienen a Jesús al centro? ¿Por qué tantos cambios se dan dentro de esto? ¿Por qué implementar la parte del cristianismo en iglesias? ¿Por qué hacer todo esto? Es como que hay una forma de relación entre la capacidad de la historia de Jesús y el cambio de narrativa. Lo vimos con lo que se llama el buen ladrón, que para mucha gente sorprende y que normalmente es llamado Dimas. Y Dimas le dice Jesús en la cruz que esta noche estará en el cielo. Y entonces no solo distingue dos cosas, no solo distingue que el cielo es más por creencia que por un tema de merecimiento. Y ahí rompe otra de las reglas que estaban vistas dentro de ese tema de que si uno hace, porque acuérdense, también Jesús vino a romper muchísimas reglas de cuándo se podía trabajar, de qué se podía hacer, y vino a liberar ese tipo de restricciones diciendo que mucho va a depender de cómo tú actúes y dónde está tu corazón. Citando de alguna manera al rey David, que decía con un corazón conforme a Dios, pero no era el mejor portado de la Biblia tampoco.
y que muchas veces cuesta entender. Ahora, ¿qué pasaría para una persona que ha realizado un crimen, para una persona que ha caído en adicciones, para una persona y que lo que le dijera al mundo es, ya estás condenada, ya no tiene sentido? Sin embargo, encontramos grandes cambios en la historia dentro de esto, y es la redefinición de la esperanza, de a pesar que yo fui A, puedo ser B, y tengo la posibilidad de cambiar. Y eso responde a las narrativas que hoy nos están imperando. La primera narrativa, por supuesto, es el materialismo, que la gente confunde. El materialismo, básicamente, es la ideología hacia la materia, el amor de la materia, amar las cosas. Y dentro de esto, pues no consuela, no responde, y la forma de solucionar los problemas es comprar más cosas. Y es acumular experiencias y bienes. Y eso lo estamos viviendo hoy, pero no me preocupa tanto el materialismo como el individualismo. Vivimos hoy en una sociedad donde todos logramos hacer de nuestra jaula una jaula de periquitos y ponernos un espejo para vernos a nosotros mismos a través de las redes sociales. Estamos viviendo una epidemia de la soledad, teniendo las herramientas que mis abuelos hubiesen deseado para comunicarse con sus hijos. Estamos viviendo en una sociedad donde podemos tener todas las herramientas para hacer impacto y hemos escogido las herramientas para crear envidia. Estamos ante un mundo que nos insiste en que todo somos nosotros y termina con nosotros. Hay un libro hermoso que le decía esto, El triunfo del vacío, haciendo una alegoría a Heidegger. Porque el individualismo, lo queramos o no, nos está matando. Nos está matando porque hemos perdido el concepto de la sociedad. Y uno asumiría de alguna manera que la pandemia debió haber hecho ese esquema de decir lo importante que es la proximidad, lo importante que es el servicio, lo importante que es la unión. Sin embargo, la sociedad ha decidido lo contrario. El yo soy. El yo soy equivocado de aquellos que dijeron, yo soy Dios porque soy rey. Y que ahora nos sentimos como reyes, cada uno de nosotros. Y eso rompe. Por eso la búsqueda de pertenecer hacia algo. Y luego, el relativismo. Recientemente escribía un escrito que era que deberíamos de regresar a los clásicos. Y regresar a los clásicos como una forma de valores que han sido perennes, porque estamos en una sociedad relativa. Y en una sociedad relativa hay mucha confusión. Y como le escribí ahí, por eso, por supuesto, la juventud tiene una gran confusión. Pero ¿por qué si no sabes dónde es arriba y dónde es abajo, hacia dónde se va? Los valores han cambiado a valores que van hacia el relativismo. Y esas tres corrientes que tienen ahí se han unido y de hecho se han convertido en muchos de los temas que todo es relativo. Bajo aspectos entonces que aquel que tiene valores por los cuales vivir y morir, entonces probablemente esté equivocado. Hay que dejar que las cosas sean. Es extraño porque tenemos miles de años en que el punto es no dejar que las cosas sean, en poder definir las cosas. Por eso yo decía lo importante que es volver a desempolvar a Cervantes, a Montaigne, a Sócrates, a Marco Aurelio y a todos aquellos que de alguna manera fueron norte para muchos. Y sobre todo también desempolvar a Jesús. Porque en un mundo que cada vez está más en el relativismo o en el que yo soy el centro, y entonces ¿para qué servir?
en donde la parábola del buen samaritano se replica todo el tiempo, donde podemos ver a alguien que no encuentra algo tan como su ticket de parqueo y no parar y preguntar, y no parar a ayudar. Cuestionémonos en eso. No cuándo fue la última vez que alguien nos ayudó a nosotros, porque eso de nuevo sería un ego, sino cuándo fue la última vez que ayudamos a alguien. Y cuando uno se hace esta pregunta, se da cuenta que ha pasado mucho tiempo. No en algo que sea mi deber, en algo que realmente sea ayudar. Y por eso, la pregunta no es si tienes una narrativa. La pregunta es, ¿cuál narrativa te tiene a ti? Porque dentro de esto, algunas narrativas hacen grandes promesas y dejan a personas solas en momentos decisivos. Hay estas narrativas que acompañan a las personas en las cárceles, en las adicciones, en la propia destrucción, en el duelo. Y esta narrativa ha resultado ser suficiente. Por eso, la historia que estás viviendo hoy puede de alguna manera sostener lo que viene. Porque esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Si podemos sostener lo que tenemos. Muchas gracias.